Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados/mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Empezamos con Horus, Señor de la Guerra, las semillas de la herejía de Dan Abnett. Horus, Señor de la Guerra. En esta serie se relatan hechos que suceden 10.000 años antes que los referidos en las novelas de Warhammer 40.000. Por este motivo, se trata de una serie imprescindible para los aficionados que quieran conocer el origen de episodios y personajes de otras novelas. Yo estaba allí el día que Horus mató al emperador. Durante miles de años, violentas tormentas de disformidad han rugido de un extremo a otro de la galaxia, aislando el otrora orgulloso imperio de la humanidad y reduciéndolo a un puñado de planetas autosuficientes sin capacidad de viajar o comunicarse entre ellos. La herejía de Horus, una época legendaria. Héroes extraordinarios combaten por el derecho a gobernar la galaxia. Los inmensos ejércitos del emperador de Terra han conquistado la galaxia en una gran cruzada. Los guerreros de élite del emperador han aplastado y eliminado de la faz de la historia a innumerables razas alienígenas. El amanecer de una nueva era de supremacía de la humanidad se alza en el horizonte. Ciudadelas fulgurantes de mármol y oro celebran las muchas victorias del emperador. Arcos triunfales se erigen en 1.000.000 de mundos para dejar constancia de las hazañas épicas de sus guerreros más poderosos y letales. Situados en el primer lugar entre ellos están los primarcas, seres pertenecientes a la categoría de superhombres que han conducido los ejércitos de marines espaciales del emperador a una victoria tras otra. Son imparables y magníficos, el pináculo de la experimentación genética. Los marines espaciales son los guerreros más poderosos que la galaxia haya conocido, cada uno de ellos capaz de superar a 100 o más de hombres normales en combate. Organizados en ejércitos inmensos de decenas de miles de hombres llamados legiones, los marines espaciales y sus jefes primarcas conquistan la galaxia en el nombre del emperador. El más importante entre los primarcas es Horus, llamado el Glorioso, la estrella más brillante, el favorito del emperador. Es igual que un hijo para él. Es el señor de la guerra, el comandante en jefe del poderío militar del emperador, dominador de 1.000.000 de mundos y conquistador de la galaxia. Se trata de un guerrero sin par, un diplomático inminente. Horus es una estrella ascendente, pero ¿hasta qué altura puede llegar una estrella antes de caer? Y procedemos con la primera parte, los engañados. Yo estaba allí el día que Horus mató al emperador. Los mitos crecen como cristales, según su propia estructura recurrente, pero es necesaria la existencia de un núcleo apropiado para iniciar su crecimiento. Atribuida al rememorador Kessler, Flota Marina 2. La diferencia entre dioses y demonios depende en gran medida de la posición en que se encuentre uno en ese momento. Primarca Lorgar. La nueva luz de la ciencia brilla con más fuerza que la antigua luz de la hechicería. ¿Por qué, pues, no parece que seamos capaces de ver tan lejos? El filósofo sumaturiano Salonum. Flota de Marines 29. 1. Sangre derramada por un malentendido. Nuestros hermanos que se hallan en la ignorancia. La muerte del emperador. Yo estaba allí, acostumbraba a decir después, hasta que después se convirtió en un tiempo que no producía ninguna risa. Yo estaba allí el día que Horus mató al emperador. Era una presunción deliciosa y sus camaradas reían entre dientes ante la total deslealtad que ello implicaba. La historia era buena y era Torgadon quien por lo general se encargaba de engatusarlo para que la contara. Pues Torgadon era un bromista, un hombre de risa contundente y jugarretas estúpidas. Y Loken volvía a contarlo, un relato referido tantísimas veces que casi se contaba solo. Loken siempre se aseguraba de que su público comprendía adecuadamente la ironía de su historia. Probablemente sentía cierta vergüenza respecto a su complicidad en el asunto, ya que se trataba de un caso de sangre derramada por un malentendido. Existía una gran tragedia implícita en el relato del asesinato del emperador,
Una tragedia que Loken siempre quería que sus oyentes apreciaran, pero la muerte de Sejanus era, por lo general, todo lo que fijaba la atención de estos. Eso y la ingeniosa culminación. Había sido hasta donde los orólogos dilatados por la disformidad eran capaces de atestiguar el año 203 de la Gran Cruzada. Loken siempre situaba su historia en el lugar y tiempo apropiados. El comandante llevaba aproximadamente un año como señor de la guerra, desde la triunfal conclusión de la campaña de Ulanor, y estaba ansioso por confirmar su recién adquirida posición, en especial a los ojos de sus hermanos. Señor de la guerra, vaya título. El traje era nuevo todavía y resultaba artificial. No se había acostumbrado a él. Era un tiempo extraño para estar lejos entre las estrellas. Llevaban 2 siglos haciendo aquello, pero en esos momentos daba la sensación de ser algo ajeno. Era un principio de cosas y también un final. Las naves de la 63ª expedición dieron con el Imperio por casualidad. Una repentina tormenta etérea que más tarde Malogurz declaró providencial. Obligó a una alteración del rumbo y los transportó a las fronteras de un sistema compuesto por 9 mundos. 9 mundos que describían círculos alrededor de un sol amarillo. Al detectar la multitud de amenazantes naves de guerra estacionadas en los bordes exteriores del sistema, el emperador exigió en primer lugar saber su ocupación y orden del día. A continuación, corrigió concienzudamente lo que consideró como errores variopintos de su respuesta. Acto seguido, exigió lealtad. Era, explicó, el emperador de la humanidad, y había guiado estoicamente a su gente a través de la espantosa época de las tormentas de disformidad. Durante la era de los conflictos, manteniendo con firmeza el gobierno y la ley del hombre. Era lo que se esperaba de él, declaró. Había mantenido la llama de la cultura humana encendida durante el penoso aislamiento de la vieja noche. Había preservado aquel fragmento precioso y vital y lo había mantenido intacto hasta que llegara el momento en que la desperdigada diáspora de la humanidad volviera a establecer contacto. Le alegraba que tal momento fuera inminente ya. Su alma daba brincos al ver cómo las naves huérfanas regresaban al corazón del imperio. Todo estaba listo y aguardando. Todo se había conservado. Acogería a los huérfanos en su seno y entonces se iniciaría el gran proyecto de la reconstrucción, y el nuevo imperio de la humanidad se extendería de nuevo por las estrellas, como era su derecho inalienable, en cuanto le declararan la lealtad debida como emperador de la humanidad. El comandante, más bien divertido según el decir general, envió a Astur Sejanus a reunirse con el emperador y transmitirle sus saludos. Sejanus era el favorito del comandante, no tan orgulloso o irascible como Abaddon, ni tan despiadado como Cedire, ni tampoco tan sólido y venerable como Yacton Cruce. Sejanus era el capitán perfecto, uniformemente templado en todos los aspectos, un guerrero y un diplomático en igual medida. El expediente militar de Sejanus, superado únicamente por el de Abaddon, se olvidaba fácilmente al estar en compañía del hombre en persona. Un hombre encantador, decía Loken, fundamentando su relato. Un hombre encantador al que todos adoraban. No existía nadie a quien quedara mejor la armadura modelo 4 que a Astur Sejanus. Que se le recuerde y se celebren sus hazañas, incluso aquí entre nosotros, habla en favor de las cualidades de Sejanus, el héroe más noble de la Gran Cruzada. Así era como Loken lo describía a los ávidos oyentes. En épocas futuras se lo recordará con tal afecto que los hombres le darán su nombre a sus hijos. Sejanus, con una escuadra de sus guerreros más magníficos de la Cuarta Compañía, viajó al interior del sistema en una barcaza dorada y fue recibido en audiencia por el emperador en su palacio del tercer planeta. Y eliminado. Asesinado. Despedazado sobre el suelo de ónice del palacio mientras permanecía ante el trono dorado del emperador. Sejanus y su escuadra gloriosa, Daimos, Malsandar, Gorzo y el resto, todos masacrados por la guardia de élite del emperador, los llamados invisibles. Al parecer, Sejanus no había ofrecido la correcta promesa de lealtad y, con muy poco tacto, había sugerido que en realidad incluso podría existir otro emperador. La aflicción del comandante fue total, pues quería a Sejanus como a un hijo. Ambos habían combatido el uno junto al otro para conseguir la obediencia de un centenar de mundos. Pero el comandante, siempre optimista y sensato en tales cuestiones, indicó a su personal de comunicaciones que ofreciera al emperador otra oportunidad. El comandante detestaba recurrir a la guerra,
y siempre buscaba alternativas a la violencia cuando éstas eran factibles. Aquello era un error, razonó para sí. Un terrible, terrible error, y la paz se podía salvar. Se podía hacer razonar a aquel emperador. Era más o menos en aquel momento, a Loken le gustaba añadir, cuando una insinuación de comillas empezaba a aparecer alrededor del nombre del emperador. Se decidió que se enviaría una segunda embajada. Malogurth se ofreció voluntario al momento. El comandante accedió, pero ordenó que la punta de lanza avanzara hasta colocarse a distancia de ataque. La intención estaba clara. Una mano extendida y abierta en señal de paz, y la otra dispuesta como un puño. Si la segunda embajada fracasaba o recibía un trato violento también ella, entonces el puño se encontraría ya en posición de atacar. Aquel día sombrío, explicó Loken, el honor de estar en la punta de lanza había recaído, mediante el acostumbrado sistema de echarlo a suertes, en las fuerzas de Abaddon, Torgadon, pequeño Horus Aximand y el mismo Loken. En cuanto se dio la orden, se iniciaron los preparativos de combate. Las naves de la punta de lanza se deslizaron al frente, avanzando bajo una pantalla de invisibilidad, y se instalaron las aeronaves de asalto en los transportes de lanzamiento. Se repartió y comprobó el armamento. Se efectuaron y atestiguaron juramentos de combate, y se ajustaron las armaduras en los cuerpos ungidos de los elegidos. En silencio, tensa y lista para ser la enviada, la punta de lanza observó mientras el convoy lanzadera que transportaba a Malogurth y a sus enviados describía un arco descendente en dirección al tercer planeta. Las baterías de la superficie los hicieron añicos en el cielo, mientras los montones de desechos en llamas de la flotilla de Malogurth desaparecían en el interior de la atmósfera. Las fuerzas de la flota del Emperador se alzaron fuera de los océanos, surgieron de las nubes altas y de los pozos gravitacionales de lunas cercanas. 600 naves de guerra al descubierto y armadas para el combate. Abaddon desactivó la invisibilidad y efectuó una última súplica personal al emperador para implorarle que entrara en razón. Las naves de guerra empezaron a disparar sobre la punta de lanza de Abaddon. «Mi comandante», transmitió este al corazón de la flota que aguardaba, «no hay modo de hacer ningún trato. Este impostor de mente se niega a escuchar». Y el comandante respondió, «Ilumínalo, hijo mío, pero perdona la vida a todos los que puedas. No obstante esta orden, venga la sangre derramada de mi noble Sejanus. Diezma a los asesinos de élite de este emperador y tráeme al impostor». Y de ese modo, suspiraba entonces Loken, hicimos la guerra a nuestros hermanos que estaban tan sumidos en la ignorancia. Era entrada la tarde, pero el cielo estaba saturado de luz. Las torres fototrópicas de la ciudad elevada, construidas para girar y seguir al sol con sus ventanas durante el día, se movían indecisas ante el resplandor oscilante del firmamento. Formas espectrales navegaban a través de la atmósfera superior, naves que trababan combate en una masa arremolinada, trazando breves y disparatadas cartas astrales con los rayos de sus baterías de cañones. A ras del suelo, alrededor de las amplias plataformas de basalto que formaban los contornos del palacio, el fuego de artillería fluía por el aire como lluvia horizontal, lanzando chorros en espiral de fuego trazador que descendía y se deslizaba igual que serpientes. Fulminantes haces de energía liceante que se desvanecían con la misma rapidez con que aparecían, y ráfagas de granadas relampagueantes que recordaban una descarga de pedrisco. Aeronaves de asalto derribadas, muchas de ellas inutilizadas y en llamas, cubrían 20 kilómetros cuadrados del paisaje. Figuras humanoides de color negro atravesaron despacio los límites de la zona ocupada por el palacio. Tenían la forma de hombres con armadura y avanzaban pesadamente como si fueran hombres, pero gigantes, cada uno con una altura de 140 metros. El Mechanicus había desplegado a media docena de sus máquinas de guerra conocida como titanes, y alrededor de sus tobillos negros como el carbón, las tropas corrían al frente en una violenta oleada de 3 kilómetros de anchura. Los lobos lunares avanzaban en tropel como la espuma de la ola, miles de refulgentes figuras blancas que se inclinaban y cruzaban a la carrera las plataformas circundantes mientras las detonaciones estallaban entre ellas y elevaban del suelo ondulantes bolas de fuego y árboles de humo marrón oscuro. Cada estallido sacudía el suelo con un impacto rechinante y lanzaba una lluvia de tierra a modo de maldición retardada. Aeronaves de asalto pasaban raudas sobre sus cabezas, en vuelo bajo, por entre las estructuras desgarbadas y espaciadas de los titanes, avivando las lentas nubes de humo en ascensión para convertirlas en repentinos vórtices de energía.
En cada casco Astartes resonaba el parloteo del comunicador. Voces cortantes que daban órdenes a diestro y siniestro con un deje enronquecido por la calidad de la transmisión. Era la primera vez que Loken se encontraba inmerso en una guerra generalizada desde Ulanor. También era la primera vez para la 10ª compañía. Había habido escaramuzas y peleas, pero nada que los pusiera a prueba, y Loken se alegró al comprobar que su cohorte no se había oxidado. El régimen inflexible de instrucción real y ejercicios extenuantes que había mantenido los había conservado tan combativos y serios como los términos de los juramentos de combate que habían efectuado apenas unas horas antes. Ulanor había sido glorioso, una tarea dura en la que no se regateó ningún esfuerzo para conseguir expulsar y derrocar a un imperio bestial. Los Pieles Verdes habían resultado un adversario pernicioso y con capacidad de adaptación, pero los doblegaron y desperdigaron los rescoldos de sus hogueras rebeldes. El comandante había quedado dueño y señor del terreno mediante el empleo de su estrategia favorita en la que era un experto, la ofensiva de la punta de lanza dirigida directamente a la garganta. Sin prestar atención a las masas de Pieles Verdes que superaban en 5-1 a los cruzados, el comandante había atacado directamente al jefe supremo y a su círculo de mando, dejando al enemigo descabezado y sin dirección. La misma filosofía operaba allí: desgarrar la garganta y dejar que el cuerpo se convulsione y perezca. Loken y sus hombres, y las máquinas de guerra que les daban apoyo, eran el filo de la espada desenvainada para tal propósito. Pero aquello no era en absoluto como Ulanor. No había sotos de lodo ni bastiones de arcilla, ni fortalezas destartaladas de metal y alambre desnudos, ni tampoco estallidos de pólvora en el aire u ogros aullantes. Aquello no era una reyerta primitiva decidida por las espadas y la fuerza de la parte superior del cuerpo. Aquello era guerra moderna en un lugar civilizado. Era hombre contra hombre dentro de los límites monolíticos de una gente refinada. El enemigo poseía artillería y armas de fuego que eran en todo punto comparables tecnológicamente a las de las fuerzas de la Legión, y la habilidad y el adiestramiento necesarios para utilizarlas. A través de las imágenes verdes de su visor, Loken veía hombres con armadura que dirigían contra ellos armas de energía en las zonas inferiores del palacio. Vio armas montadas sobre orugas, artillería automatizada, nidos de 4 o incluso 8 cañones automáticos sincronizados sobre plataformas móviles que avanzaban pesadamente impulsadas por patas hidráulicas. No se parecía en absoluto a Ulanor. Aquello había sido una experiencia terrible. Esto sería un examen, igual contra igual, adversarios semejantes enfrentados. Excepto que, no obstante toda su tecnología militar, al enemigo le faltaba una cualidad esencial. Y esa cualidad estaba encerrada en el interior de todos y cada uno de los bastidores de la armadura Mark IV, la carne y la sangre mejoradas genéticamente de los Astartes imperiales. Modificados, perfeccionados, más que humanos, los Astartes eran superiores a cualquier cosa con la que se hubiera tropezado o fueran a tropezarse jamás. Ningún ejército de la galaxia podía esperar jamás ser capaz de igualar a las legiones. A menos que las estrellas se extinguieran, reinara la locura y la legitimidad se invirtiera. Pues tal como Cedire había dicho en una ocasión, lo único que puede derrotar a un Astartes es otro Astartes. Y todos se habían reído ante aquello. Lo imposible no era nada de lo que tener miedo. El enemigo, con armadura de un magenta bruñido ribeteado de plata, como Loken descubrió más tarde cuando los contempló sin el casco puesto, defendía con firmeza las puertas de inducción que conducían al palacio interior. Eran hombres de gran tamaño, altos, de pecho y hombros robustos, y en el punto culminante de su estado físico, pero ninguno de ellos, ni siquiera los más altos, le llegaban a la altura de la barbilla a uno de los lobos lunares. Era igual que pelear contra niños bien armados, eso había que reconocerlo. Por entre las arremolinadas nubes de humo y discordantes detonaciones, Loken condujo a la veterana primera escuadra escaleras arriba a la carrera, con las suelas de plastiacero de las botas chirriando contra la piedra. La primera escuadra, la 10ª compañía, la escuadra táctica Celeborn, gigantes relucientes bajo una armadura de un blanco nacarino, con la insignia de la cabeza de lobo sobre las placas de respuesta automática de los hombros. El fuego cruzado zigzagueaba a su alrededor desde las puertas custodiadas situadas ante ellos, y el aire nocturno relucía por la distorsión que provocaba el calor del tiroteo. Alguna especie de mortero automatizado en posición vertical descargaba un torrente lento de enormes cargas explosivas por encima de sus cabezas. «¡Eliminadlo!», oyó Loken,
que ordenaba el hermano sargento Jubal a través del comunicador. Jubal dio la orden usando el lacónico argot de Cathonia, el mundo del que eran originarios, un lenguaje que los lobos lunares habían conservado como su idioma de combate. El hermano de batalla que llevaba el cañón de plasma de la escuadra obedeció sin vacilar. Durante un resplandeciente medio segundo, una cinta de luz de 20 metros unió la boca de su arma con el mortero automatizado y a continuación el aparato envolvió la fachada del palacio en una estela de abrasadoras llamas amarillas. La explosión acabó con docenas de soldados. Varios salieron volando por los aires y aterrizaron contraídos y desmarejados sobre la escalinata. ¡A por ellos!, chilló Jubal. Un fuego arrasador desportilló y golpeteó sus armaduras. Loken sintió su lejano aguijonazo. El hermano Callens dio un traspié y cayó, pero se incorporó de nuevo casi de inmediato. Loken vio cómo el enemigo se dispersaba ante su carga. Alzó el volter. El arma mostraba un corte profundo en el metal de la empuñadura delantera, herencia del hacha de un piel verde durante la batalla de Ulanor, una marca superficial que había indicado a los armeros que no eliminaran. Empezó a disparar, no en ráfaga, sino disparo a disparo, notando cómo el arma daba sacudidas y golpeaba contra sus palmas. Los proyectiles Volter eran explosivos, y los hombres que alcanzaban estallaban como ampollas o se desmenuzaban igual que fruta reventada. Cada figura desgarrada dejaba escapar una neblina rosa al caer. ¡Décima compañía!, gritó Loken. ¡Por el señor de la guerra! El grito de guerra resultaba todavía extraño, simplemente otro aspecto de la novedad. Era la primera vez que Loken lo proclamaba en combate, la primera ocasión que había tenido desde que el emperador le había otorgado aquel honor después de Ulanor. El emperador, el auténtico emperador. ¡Lupercal! ¡Lupercal!, aullaron los lobos como respuesta mientras entraban en tropel, eligiendo responder con el antiguo grito, el apodo que la legión daba a su amado comandante. Los cuernos de guerra de los titanes retumbaron. Asaltaron el palacio. Loken se detuvo junto a una de las puertas de inducción, instando a los que iban en vanguardia a entrar mientras pasaba revista rápidamente al avance del cuerpo principal de su compañía. Un fuego infernal siguió cayendo sobre ellos desde los balcones y torres superiores. A una gran distancia, una brillante cúpula de luz se alzó repentinamente por el aire, pasmosamente luminosa y vívida. El visor de Loken se oscureció automáticamente. El suelo tembló y un sonido parecido a un trueno llegó hasta él. Una nave insignia de buen tamaño, alcanzada y en llamas, había caído del cielo e ido a impactar en los aledaños de la ciudad elevada. Atraídas por el fogonazo, las torres fototrópicas situadas sobre su cabeza se agitaron nerviosamente y rotaron. Los informes llegaban a raudales. La fuerza de Aximand, la quinta compañía, se había hecho con la regencia y los pabellones situados en los lagos ornamentales al oeste de la ciudad elevada. Los hombres de Torgadon se abrían paso a través de la ciudad inferior, eliminando a las unidades blindadas enviadas a cerrarles el paso. Loken miró al este. A 3 kilómetros de distancia, al otro lado de la plana llanura de las plataformas de basalto, más allá de la marea de hombres que atacaban, los titanes que avanzaban majestuosos y el fuego racheado, la compañía de Abaddon, la primera compañía, cruzaba los baluartes para penetrar en el flanco opuesto del palacio. Loken amplificó su campo de visión contemplando cientos de figuras con armaduras blancas que corrían en tropel a través del humo y la lluvia de proyectiles. Al frente de ellas, las figuras oscuras de la escuadra de exterminadores más destacadas de la primera compañía, los Justerin. Llevaban lustrosas armaduras negras, oscuras como la noche, como si pertenecieran a alguna otra legión negra. Loken a la primera, transmitió. La 10ª ha entrado. Hubo una pausa. Una breve distorsión. Luego la voz de Abaddon respondió. «Loken, Loken, ¿intentas avergonzarme con tu diligencia?» «Ni por un instante, primer capitán», replicó él. Existía un estricto respeto jerárquico dentro de la legión, y a pesar de ser un oficial de alto rango, Loken sentía una admiración reverencial por el incomparable primer capitán. Por todo el Mornival, de hecho, aunque Torgadon siempre había honrado a Loken con muestras genuinas de amistad. Ahora Sejanus había desaparecido, se dijo Loken. La apariencia del Mornival no tardaría en cambiar. «Me estoy burlando de ti, Loken», transmitió Abaddon con una voz tan profunda que el comunicador hacía que algunos sonidos de vocales sonaran poco claros. «Me reuniré contigo a los pies de este falso emperador. El primero que llegue será quien lo ilumine». Loken contuvo una sonrisa. Ezekiel Abaddon raras veces había bromeado con él con anterioridad. Se sintió bendecido, elevado.
Ser un hombre elegido era suficiente, pero estar con la élite preferida era el sueño de todo capitán. Tras volver a cargar el arma, Loken entró en el palacio por la puerta de inducción, pasando por encima de la maraña de cadáveres de los enemigos eliminados. El enlucido de las paredes interiores se había agrietado y desprendido, y fragmentos sueltos como arena seca crujieron cuando los pisó. El aire estaba lleno de humo, y su visualizador no dejaba de saltar de un registro a otro mientras intentaba compensarse y proporcionar una lectura clara. Siguió avanzando por el vestíbulo interior a la vez que oía el eco de disparos que surgían de puntos recónditos dentro del recinto palaciego. El cuerpo de un hermano estaba desplomado en una entrada a su izquierda. El enorme cadáver con armadura blanca, extraño y fuera de lugar entre los cuerpos más pequeños de sus enemigos. Margex, uno de los apotecarios de la legión, estaba inclinado sobre él. Alzó los ojos cuando Loken se acercó y sacudió la cabeza. «¿Quién es?», preguntó Loken. «Tibor, de la segunda escuadra», respondió Margex. Loken frunció el entrecejo al ver la devastadora herida de la cabeza que había detenido a Tibor. «El emperador conoce su nombre», indicó. Margex asintió e introdujo la mano en su Nartesium para coger la herramienta reductora. Iba a retirar la preciosa semilla genética de Tibor para que pudiera ser devuelta a los bancos de la legión. Loken dejó al apotecario con su tarea y siguió avanzando por el vestíbulo. En una amplia columnata situada al frente, las imponentes paredes estaban decoradas con frescos que mostraban escenas familiares de un emperador aureoleado en un trono dorado. «Qué ciega está esta gente», pensó. «Qué triste es esto. Un día, un solo día con los iteradores y comprenderían. No somos el enemigo. Somos iguales y traemos un mensaje glorioso de redención. La vieja noche ha terminado. El hombre vuelve a recorrer las estrellas y el poder de los astartes camina a su lado para mantenerlo a salvo». En un ancho túnel inclinado de plata repujada, Loken alcanzó a los elementos de la tercera escuadra. De todas las unidades de su compañía, la tercera escuadra, la escuadra táctica locasta, era su preferida y la que gozaba de su favor. Su comandante, el hermano sargento Nero Vaipus, era su amigo más antiguo y leal. «¿Qué tal tu humor, capitán?», preguntó Vaipus, cuya armadura de un blanco nacarino estaba manchada de hollín y salpicada de sangre. «Flemático, Nero. ¿Y tú?» «Colérico, con una furia ciega, de hecho. Acabo de perder a un hombre y otros 2 de los míos están heridos. Hay algo que cubre la intersección situada al frente. Algo pesado. Ni te creerías la velocidad de disparo de esa arma. ¿Habéis probado a fragmentarlo?» «2 o 3 granadas, sin el menor efecto. Y no hay nada que podamos ver. Garve, todos hemos oído hablar de esos llamados invisibles, los que asesinaron a Sejanus. Me preguntaba si...» «Déjame las preguntas a mí», replicó Loken. «¿Quién ha caído?» Vaipus se encogió de hombros. Era un poco más alto que Loken, y su encogimiento de hombros hizo que la gruesa nervadura y las poderosas placas de su armadura chocaran entre sí estrepitosamente. «Saquias». «¿Saquias? No. Echo trizas ante mis propios ojos. Siento la mano de la nave sobre mi persona, Garvey». La mano de la nave, un antiguo dicho. La nave insignia del comandante se llamaba la Espíritu Vengativo, y en tiempos de coerción o derrota, a los lobos les gustaba recurrir a todo lo que implicara a modo de amuleto un tótem de castigo. «En nombre de Saquias», gruñó Vaipus, «encontraré a este invisible bastardo y...» «Sosiega tu cólera, hermano. No me sirve de nada», observó Loken. «Ocúpate de tus heridos mientras echo un vistazo». Vaipus asintió y dio nuevas instrucciones a sus hombres en tanto que Loken seguía adelante, en dirección a la intersección en litigio. Era una encrucijada de techo abovedado a la que iban a parar 4 corredores. La pantalla del visor no le dio ninguna lectura de actividad ni calor corporal. Un vestigio de humo se desvanecía entre las vigas del techo. El suelo de Uslita estaba mordisqueado y acribillado por los cráteres de miles de impactos. El hermano Saquias, cuyo cuerpo no habían recuperado todavía, yacía hecho pedazos en el centro de la encrucijada, convertido en un montón de humeante de plasticero blanco destrozado y carne sanguinolenta. Vaipus tenía razón. No había ninguna señal de la presencia del enemigo. No había rastros de calor ni tampoco el menor movimiento. Sin embargo, al estudiar la zona, Loken vio un montón de vainas vacías de proyectiles de cobre reluciente que se habían derramado desde atrás de un mamparo situado justo al otro lado. ¿Era allí el lugar donde se ocultaba el asesino? Se inclinó y recogió del suelo un pedazo de enlucido desprendido, lanzándolo a campo abierto.
Se oyó un chasquido y a continuación un martilleante diluvio de fuego automático rastrilló la intersección. Durante 5 segundos se dispararon más de 1 millar de balas. Loken vio cómo las humeantes vainas de los proyectiles salían despedidas de detrás del mamparo a medida que eran expulsadas. Los disparos finalizaron y una nube de vapor de fiselina empañó la intersección. El tiroteo había dejado un boquete moteado sobre el suelo de piedra y aporreado el cadáver de Sakias al mismo tiempo. Había gotas de sangre y restos de tejido esparcidos por todas partes. Loken aguardó. Oyó un gemido y el chasquido metálico de un sistema de autocarga. Detectó el calor de un arma que se apagaba, pero no calor corporal. ¿No has ganado una medalla aún?, preguntó Vaipus acercándose. Es solo un rifle centinela automático, respondió él. Bueno, eso significa un cierto alivio por lo menos, repuso Vaipus. Después de todas las granadas que hemos arrojado en esa dirección, empezaba a preguntarme si estos tan cacareados invisibles no serían invulnerables también. Pediré apoyo de los devastadores para... Solo dame una bengala, pidió Loken. Vaipus desprendió una de la placa de la pierna y se la entregó a su capitán, que la encendió con un giro de la mano y la arrojó al corredor situado al frente. La bengala rebotó con un chisporroteo y un fulgor abrasador más allá del asesino oculto. Hubo un chirrido de cervos y el implacable tiroteo empezó a rugir pasillo abajo en dirección a la llamarada, golpeándola y haciéndola rebotar al tiempo que desgarraba el suelo. Garvey, empezó a decir Vaipus. Loken corría ya, cruzó la intersección y pegó la espalda al mamparo. El arma seguía disparando. Dio la vuelta al mamparo a toda velocidad y vio el arma centinela encastrada en un hueco. Era una máquina achaparrada sostenida sobre 4 patas acolchadas y fuertemente blindada. En aquellos momentos había vuelto sus cañones cortos, rechonchos y en actividad de espaldas a él para disparar contra la lejana y parpadeante bengala. Loken alargó el brazo y le arrancó un puñado de servocables. Los cañones tabletearon y callaron. ¡Despejado!, gritó, y la escuadra locasta avanzó. A esto se le suele llamar a hacer el fanfarrón, comentó Vaipus. Loken condujo a los locastas pasillo adelante y entraron en un aposento suntuoso. Otras estancias igualmente regias atrajeron su atención algo más allá. Todo estaba curiosamente quieto y silencioso. ¿Qué dirección ahora?, inquirió Vaipus. Vamos a encontrar a ese emperador. ¿Así por las buenas?, resopló su compañero. El primer capitán apostó conmigo a que no llegaría primero. ¿El primer capitán, ah? ¿Desde cuándo ha tenido Garvien Loken un trato de amistad con él? Desde que la 10ª entró en el palacio por delante de la primera. No te preocupes, ñero. Pensaré en vosotros, hombrecillos insignificantes, cuando sea famoso. Ñero Vaipus lanzó una carcajada y el sonido surgió de la máscara de su casco como si fuera la tos de un toro tísico. Lo que sucedió a continuación no hizo reír a ninguno de los dos. 2. Un encuentro con los invisibles. A los pies del trono dorado. Lupercal. ¿Capitán Loken? Soy yo, respondió, alzando los ojos de lo que estaba haciendo. Discúlpeme por interrumpir, dijo ella. Está ocupado. Loken dejó a un lado la sección de armadura a la que estaba sacando lustre y se puso en pie. Medía casi 1 metro más que ella y no llevaba puesta ninguna prenda a excepción de un taparrabos. La mujer suspiró interiormente ante el esplendor de aquel físico. La poderosa musculatura, las marcas de viejas cicatrices. Era apuesto también aquel hombre con cabellos rubios casi plateados, muy cortos, la piel pálida ligeramente cubierta de pecas y los ojos grises como la lluvia. Vaya desperdicio, pensó. Aunque no había modo de disfrazar su inhumanidad, en especial en aquel estado de desnudez, aparte de la enorme masa del cuerpo existía el excesivo gigantismo del rostro, aquella particularidad de los astartes, casi equino, además del duro y tenso caparazón del torso sin señales de costillas, como si se tratara de una lona tensada. No sé quién es usted, dijo él, dejando caer un pedazo de fibra de lustrar dentro de un bote pequeño y limpiándose los dedos a continuación. Mercedes Oliton, rememoradora oficial, respondió ella extendiendo la mano. Loken contempló la diminuta mano que le tendía y luego la estrechó, haciendo que pareciera más diminuta aún en comparación con su gigantesco puño. Lo siento, dijo la mujer riendo. Nunca me acuerdo de que no hacen esto aquí afuera, estrecharse la mano, quiero decir. Es una costumbre pueblerina de Terra. No me importa. ¿Viene de Terra?
Salí de allí hace un año, enviada a la cruzada con el permiso del consejo. ¿Es una rememoradora? ¿Sabe lo que significa? No soy estúpido, respondió Loken. Desde luego que no, se apresuró a contestar ella. No quería ofenderlo. No lo ha hecho. Le pasó revista. Menuda y frágil, aunque posiblemente hermosa. Loken tenía muy poca experiencia en mujeres, tal vez todas eran frágiles y hermosas. Conocía lo suficiente como para saber que pocas eran tan negras como ella, que tenía una piel como el carbón bruñido. Se preguntó si se trataría de alguna clase de tinte. También se hizo preguntas respecto a su cabeza. La cabeza de la mujer era calva, pero no estaba afeitada. Parecía pulida y suave como si jamás hubiera tenido pelo. El cráneo estaba acrecentado de algún modo y se extendía hacia atrás en una curva aerodinámica que formaba un amplio ovoide detrás de la nuca. Era como si lo hubieran coronado, como si hubieran convertido en más regia su simple humanidad. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó. Tengo entendido que conoce un relato, uno particularmente ameno. Me gustaría recordarlo para la posteridad. ¿Qué relato? Horus matando al emperador. Se puso en tensión. No le gustaba que humanos no astartes llamaran al señor de la guerra por su auténtico nombre. Eso sucedió hace meses, respondió quitándole importancia. Estoy seguro de que no podría recordar los detalles con claridad. La verdad, dijo ella, es que sé de buena fuente que se le puede persuadir para que relate la historia como un experto. Se me ha dicho que es un narrador muy popular entre sus hermanos de batalla. Loken frunció el entrecejo. Por irritante que fuera, la mujer tenía razón. Desde la toma de la ciudad elevada se le había exigido, forzado no sería una expresión demasiado altisonante, que volviera a relatar su versión de primera mano de los acontecimientos acaecidos en la torre del palacio docenas de veces. Imaginaba que se debía a la muerte de Sejanus. Los lobos lunares necesitaban catarsis, necesitaban escuchar el modo tan singular con el que se había vengado a Sejanus. ¿Se lo había sugerido a alguien, señora Oliton?, preguntó. El capitán Torgadon, a decir verdad, respondió ella encogiéndose de hombros. Loken asintió, acostumbraba a ser él. ¿Qué quiere saber? Comprendo la situación general, pues la he escuchado de otros, pero me gustaría conocer sus observaciones personales. ¿Cómo fue? Cuando entró en el interior del palacio, ¿qué encontró? Loken suspiró y desvió la mirada hacia el perchero donde estaba colgada su servoarmadura. Apenas comenzaba a empezar a limpiarla. Su sala de armas privada era una cámara pequeña y lóbrega con las paredes de metal lacadas en un tono verde pálido que colindaba con la cubierta de embarque de acceso prohibido. Un grupo de globos de brillo iluminaba la habitación, y había un águila imperial estarcida en una placa de la pared con copias de los distintos juramentos de combate de Loken clavados debajo. El aire enrarecido olía a aceites y polvos de pulir. Era un lugar tranquilo e introspectivo, y ella había invadido aquella tranquilidad. Podría regresar más tarde, en un momento más apropiado, sugirió la mujer dándose cuenta de su intromisión. No, ahora está bien. Volvió a sentarse en el taburete de metal en el que había estado instalado cuando ella entró. Veamos. Cuando entramos en el palacio, lo que encontramos fue a los invisibles. ¿Por qué se llamaban así? Porque no se les veía, respondió él. Los invisibles los esperaban y se merecían con creces su sobrenombre. Justo 10 pasos al interior de los espléndidos aposentos, el primer hermano murió. Se oyó un estampido curioso y fuerte, tan fuerte que era doloroso sentirlo y oírlo, y el hermano Edrius cayó de rodillas y luego se dobló a un lado. Le habían disparado en el rostro con alguna especie de arma de energía. La aleación blanca de plastiacero y ceramita de su visor y su peto se había deformado y convertido en una especie de cráter ondulado como la cera derretida que fluye y vuelve a solidificarse. Un segundo estampido, una veloz y violenta vibración del aire, destruyó totalmente una mesa decorativa junto a Nero Vaipus. Un tercer estampido derribó al hermano Muriad, con la pierna izquierda hecha pedazos y partida como el tallo de un junco. Los adeptos científicos del falso imperio habían dominado y controlado una forma rara y maravillosa de tecnología de pantalla, y armado a su guardia de élite con ella. Aquellos hombres envolvían sus cuerpos con una aplicación inerte que distorsionaba la luz para convertirlos en invisibles. Eran capaces de proyectarla de un modo activo e implacable que golpeaba con fuerza mutiladora. A pesar de haber avanzado listos para pelear y con cautela, a Loken y al resto los cogieron totalmente desprevenidos.
Los invisibles quedaban ocultos incluso a sus visores y varios se habían limitado a permanecer inmóviles en la estancia aguardando para atacar. Loken comenzó a disparar y los hombres de Vaipus hicieron lo mismo. Mientras barría la zona situada delante de él y convertía en astillas el mobiliario, Loken le dio a algo. Vio una neblina rosa que impregnaba el aire y algo cayó al suelo con fuerza suficiente para volcar una silla. Vaipus también consiguió un blanco, pero no antes de que el hermano Tarragus alcanzara un impacto de tal magnitud que la cabeza le salió despedida limpiamente de los hombros. La tecnología de encubrimiento evidentemente ocultaba mejor a sus usuarios si se mantenían inmóviles. Cuando se movían, se tornaban semivisibles, con siluetas vaporosas en formas de hombres que se lanzaban al ataque. Loken se adaptó rápidamente, disparando contra cada imperfección que detectaba en el aire. Ajustó el amplificador de su visor a contraste total, casi blanco y negro, y consiguió verlos mejor. Contornos nítidos sobre un fondo borroso. Eliminó a otros 3. Al morir, varios perdieron sus mantos y Loken vio a los invisibles convertidos en cadáveres ensangrentados. Su armadura era plateada, muy adornada y torneada con extraordinaria minuciosidad en los motivos y símbolos. Altos cubiertos con mantos de seda roja, los invisibles le recordaron a Loken a la poderosa guardia de custodios que protegía el palacio imperial en Terra. Aquellos eran los guardaespaldas que habían ejecutado a Sejanus y a su escuadra gloriosa obedeciendo un simple gesto de cabeza de su señor. Ñero Vaipus estaba enfurecido, ofendido por el precio que había pagado su escuadra. La mano de la nave se encontraba realmente sobre él. Encabezó la marcha abriéndose paso violentamente al interior de una habitación de altísimo techo situada más allá del lugar de la emboscada. Su furia concedió a los Locasta la oportunidad que necesitaban, pero le costó la mano derecha, triturada por el ataque de un invisible. Loken también sintió cólera. Al igual que Ñero, los Locasta eran sus amigos y le aguardaban rituales de duelo. Ni siquiera en la oscuridad de Ulanor se había pagado tan cara la victoria. Cargando por delante de Vaipus, que estaba caído de rodillas, gimiendo de dolor mientras intentaba extraer la mano destrozada del guantelete hecho pedazos, Loken penetró en una estancia lateral sin dejar de disparar a las imperfecciones del aire que intentaban cortarle el paso. Una sacudida de energía le arrancó el volter de las manos, así que se llevó una mano a la cadera y desenvainó la espada sierra. El arma gimió al activarse con una sacudida. Asestó mandobles a los tenues contornos que se movían de un lado a otro alrededor de él y notó cómo la hoja dentada encontraba resistencia. Oyó un chillido agudo y una llovizna de sangre surgió de la nada y embadurnó las paredes de la estancia y la pared frontal del traje de Loken. «¡Lupercal!», gruñó y puso toda su fuerza de ambos brazos tras sus golpes. Servos y polímeros miméticos formaron capas entre su piel y las placas exteriores del traje para formar la musculatura de su servoarmadura arracimada y flexionada. Descargó un trío de golpes a 2 manos y apareció una nueva lluvia de sangre. Se oyó un alarido gorgoteante a la vez que bucles rosados y vísceras húmedas se hacían visibles. Al cabo de un instante, la pantalla que ocultaba al soldado parpadeó y se apagó, y dejó al descubierto su figura destripada, que se alejaba tambaleante por la estancia mientras intentaba sujetarse los intestinos con las manos. Una energía invisible volvió a acuchillar a Loken, aplastando el borde del protector de su hombro izquierdo al tiempo que casi le hacía perder el equilibrio. Se dio la vuelta y blandió la espada sierra. La hoja chocó con algo y salieron despedidos fragmentos de metal. La forma de una figura humana que parecía descentrada en el lugar que ocupaba, como si la hubieran recortado del aire y empujado ligeramente a la izquierda, tomó forma repentinamente. Uno de los invisibles, con su pantalla cargada, crepitando y centelleando a su alrededor mientras moría, se hizo visible y blandió su larga lanza afilada contra Loken. La hoja rebotó en el casco y Loken lanzó un golpe bajo con la sierra que arrancó la lanza del guantelete plateado de su atacante y le torció el asta. Al mismo tiempo, Loken cargó empujando al guerrero con el hombro contra la pared de la habitación con tanta fuerza que el frágil yeso de los antiguos frescos se agrietó y cayó. Loken retrocedió, jadeante, con los pulmones y la caja torácica aplastados casi por completo. El invisible profirió un estertor ahogado y cayó de rodillas, con la cabeza doblándose hacia adelante. Loken hizo descender la espada sierra y luego la impulsó violentamente hacia arriba en un grácil y experto golpe de gracia, y la cabeza del invisible se desprendió y rebotó contra el suelo. Loken describió un lento círculo con la espada activada y lista en la mano derecha. El suelo de la sala estaba resbaladizo a causa de la sangre y los pedazos de carne ennegrecida.
Sonaron disparos en las habitaciones cercanas. Atravesó la estancia y recuperó su Volter, enarbolándola en el puño izquierdo con un chasquido. Los lobos lunares entraron en la sala detrás de él, y Loken los envió rápidamente a la columnata de la izquierda con un movimiento de la espada. «Formad y avanzad», ordenó a través del comunicador, y unas voces le respondieron. «Ñero, estoy detrás de ti, a 20 metros. ¿Cómo está la mano?» «La dejé allí, no hacía más que molestar». Loken avanzó sigilosamente. Al final de la estancia, más allá del cuerpo doblado y sangrante del invisible que había destripado, 16 amplios escalones de mármol ascendían hasta una entrada de piedra cuyo espléndido marco estaba esculpido con complejos motivos en forma de pliegues y dobleces. Loken ascendió los peldaños despacio. Estelas jaspeadas de luz proyectaban espasmódicos parpadeos a través de la entrada abierta. La quietud era extraordinaria, e incluso el estrépito del combate que envolvía el palacio por todas partes parecía alejarse. El guerrero oía el débil golpeteo de la sangre que goteaba de la espada sierra que sostenía ante él al caer sobre los escalones, dejando un rastro de gotas rojas sobre el mármol blanco. Cruzó la entrada. Las paredes interiores de la torre se alzaban alrededor de él. Estaba claro que había penetrado en una de las agujas más impresionantes y altas del palacio, con un centenar de metros de diámetro y 1 kilómetro de altura. No, era más que eso. Había salido a una amplia plataforma de ónice que describía un círculo alrededor de la torre. Una de varias plataformas circulantes dispuestas de trecho en trecho que ascendían por toda la estructura, aunque había más debajo. Y al mirar por el borde, Loken vio tanta extensión de torre descendiendo a las profundidades de la tierra como la que se alzaba orgullosa sobre su cabeza. La rodeó despacio, mirando alrededor. Enormes ventanales de cristal o alguna sustancia transparente parecida cristalaban la torre de arriba abajo entre las plataformas circulares, y a través de ellos llameaba y centelleaba la luz y la furia de la batalla del exterior. No se oía el ruido, era solo el resplandor parpadeante, los repentinos estallidos de energía. Recorrió la plataforma hasta encontrar una serie de peldaños en curva, alineados con la pared de la torre que conducían al nivel siguiente. Inició el ascenso, plataforma a plataforma, escudriñando el aire en búsqueda de cualquier masa borrosa de luz que pudiera delatar la presencia de más invisibles. Nada, ningún sonido, ninguna señal de vida, ningún movimiento excepto el débil resplandor de la luz al otro lado de los ventanales a medida que pasaban de ellos. Llevaba ya 5 pisos, 6. Repentinamente se sintió como un estúpido. Lo más probable era que la torre estuviera vacía. Aquella búsqueda tendría que habérsela dejado a otros mientras él conducía a la fuerza principal de la 10ª compañía. Excepto que habían protegido su planta a nivel del suelo con tanta furia. Miró a lo alto, forzando sus sensores. A unos 300 metros por encima de él, le pareció ver un breve indicio de movimiento, una detección parcial de calor. «¿Ñero?» Hubo una pausa. «Capitán, ¿dónde estás?» «En la base de la torre. El combate es encarnizado. Estamos...» Se oyó una mezcolanza de ruidos, de sonidos distorsionados, de disparos y gritos. «Capitán, ¿sigues ahí?» «Informa». «Fuerte resistencia. Estamos atrapados aquí. ¿Dónde estás?» La comunicación se interrumpió, aunque de todos modos Loken no había dado su posición. Había algo en aquella torre con él. En la cima misma, algo aguardaba. La penúltima plataforma. De lo alto llegaron un crujido y un chirrido tenues como las aspas de un molino de viento gigante. Loken se detuvo. A aquella altura, a través de las amplias cristaleras, se le ofrecía una vista de todo el palacio y la ciudad elevada. Un mar de humo iluminado desde abajo por tormentas de fuego generalizadas. Algunos edificios brillaban con un color rosado reflejando la luz de aquel infierno. Las armas centelleaban y los rayos de energía danzaban y saltaban en la oscuridad. En lo alto, el cielo también estaba en llamas, un reflejo del suelo. La punta de lanza había infligido una destrucción devastadora a la ciudad del emperador, pero ¿había encontrado la yugular? Subió el último tramo de escalones sujetando con fuerza las armas. La plataforma circular más alta constituía la base de la parte superior de la torre. Una enorme cúpula de pétalos de cristal sujetos con una crucería de mástiles que se curvaban hacia arriba para formar un florón en el vértice situado muy por encima. Toda la estructura crujía y se deslizaba, girando ligeramente a un lado y luego a otro a medida que respondían fototrópicamente a los estallidos de luz que brillaban en la noche. A un lado de la plataforma, de espaldas a los ventanales,
Había un trono de oro. Era un objeto imponente, con un pesado pedestal de 3 escalones que ascendían hasta un enorme sillón dorado con un respaldo alto y reposabrazos enroscados. El trono estaba vacío. Loken bajó las armas. Observó que la parte superior de la torre giraba de modo que el trono estuviera siempre vuelto de cara a la luz. Desilusionado, el capitán dio un paso en dirección al trono y entonces se detuvo al darse cuenta de que no estaba solo después de todo. Había una figura solitaria algo más allá a su izquierda, con las manos cruzadas a la espalda, que contemplaba con atención el espectáculo de la guerra que se desarrollaba. La figura se volvió. Era un hombre anciano, vestido con una túnica de color malva que descendía hasta el suelo. Sus cabellos eran finos y blancos, enmarcando un rostro muy delgado. Miró a Loken con ojos brillantes y mezquinos. «Te desafío», dijo con un acento marcado y antiguo. «Te desafío, invasor». «Tomo nota de tu acto de rebeldía», respondió Loken, «pero esta lucha ha terminado. Veo que ha estado contemplando su evolución desde aquí arriba, ya debes saberlo. El imperio de la humanidad triunfará sobre sus enemigos», replicó el hombre. «Sí, por supuesto que lo hará. Tiene mi promesa». El hombre titubeó, como si no acabara de comprender. «¿Habló con el llamado emperador?», preguntó Loken, que había desconectado y envainado la espada, pero mantenía el volter en alto, apuntando a la figura de la túnica. «¿Llamado?», repitió el hombre. «¿Llamado?». «Blasfemas alegremente en este lugar real. El emperador es el emperador indiscutible, salvador y protector de la raza humana. Tú eres un impostor, algún demonio diabólico. Soy un hombre como usted». «Eres un impostor», se mofó el otro, «construido como un gigante, deforme y feo. Ningún hombre haría la guerra a sus compatriotas de este modo». Indicó con gesto despectivo la escena que tenía lugar en el exterior. «Su hostilidad lo inició», respondió Loken con calma. «No quiso escucharnos ni creernos. Asesinó a nuestros embajadores. Se lo ha buscado usted mismo. Se nos ha encomendado la reunificación de la humanidad en todo el espacio estelar en nombre del emperador. Buscamos establecer el acatamiento entre todas las ramificaciones fragmentarias y dispares. La mayoría nos recibe como los hermanos perdidos que somos. Usted se resistió. Vinisteis a nosotros con mentiras. Vinimos con la verdad. Vuestra verdad es una obscenidad. Señor, la verdad en sí es amoral. Me entristece que creamos en las mismas palabras, exactamente en las mismas, pero las valoremos de un modo tan diferente. Esa diferencia ha conducido directamente a este derramamiento de sangre». El anciano se encorvó, abatido. «Podríais habernos dejado en paz». «¿Qué?», insistió Loken. «Si nuestras filosofías están tan en desacuerdo, podríais haber pasado de largo y dejarnos seguir con nuestras vidas, incólumes. Sin embargo, no lo hicisteis. ¿Por qué? ¿Por qué insistís en conducirnos a la destrucción? ¿Somos una amenaza tan grande para vosotros?» «Se debe a que la verdad», empezó Loken. «Es amoral, eso dijiste. Pero en el servicio de vuestra hermosa moral, invasor, os convertís vosotros mismos en inmorales». Loken se sorprendió al descubrir que no sabía exactamente cómo responder. Dio un paso al frente y dijo: «Le pido que se rinda a mí, señor». «¿Eres el comandante, supongo bien?», inquirió el anciano. «Estoy al mando de la 10ª compañía». «¿No eres el comandante supremo, entonces?». «Di por supuesto que lo eras, ya que entraste en este lugar por delante de tus tropas». «Esperaba al comandante supremo. Me rendiré ante él y solo a él». «Las condiciones de su rendición no son negociables». «¿Ni siquiera harás eso por mí? ¿Ni siquiera me concederás ese honor? Permaneceré aquí hasta que tu amo y señor venga en persona a aceptar mi sumisión. Tráelo». Antes de que Loken pudiera responder, un gemido sordo resonó elevándose hasta lo alto de la torre, aumentando gradualmente de volumen. El anciano dio un paso o dos hacia atrás con el miedo pintado en el rostro. Las figuritas negras se alzaron desde las profundidades de la torre, ascendiendo despacio y en vertical por el centro abierto de la plataforma circular. 10 guerreros astartes, con el calor azulado de los quemadores de sus gimientes retroactores haciendo que el aire reluciera detrás de ellos. La servoarmadura que llevaban era negra y ribeteada de blanco. La escuadra guadaña catulana, la veterana jauría de asalto de la 1ª compañía, la primera en entrar y la última en salir. Uno a uno se posaron en el borde de la plataforma circular y desactivaron los retroreactores. Calus Ekadon, capitán de la Catulana, miró de soslayo a Loken.
Felicitaciones del primer capitán, capitán Loken. Nos ha ganado por la mano después de todo. ¿Dónde está el primer capitán?, preguntó el aludido. Abajo, haciendo limpieza, respondió Ekadon y conectó su comunicador para transmitir. Aquí Ekadon de la Catulana. Tenemos al falso emperador. No, respondió Loken con firmeza. Ekadon se volvió a mirarlo. Los lentes de su visor eran de un severo y opaco cristal azabache montado en el negro metal de la máscara del casco. Efectuó una leve reverencia. Mis disculpas, capitán, dijo socarronamente. El prisionero y el honor son tuyos, por supuesto. No es eso lo que yo quería decir, replicó Loken. Este hombre exige el derecho a rendirse en persona a nuestro comandante en jefe. Ekadon lanzó un resoplido y varios de sus hombres se rieron. Este cabrón puede exigir todo lo que quiera, capitán, dijo Ekadon, pero se va a ver cruelmente decepcionado. Estamos desmantelando un antiguo imperio, capitán Ekadon, replicó Loken con energía. ¿Podríamos al menos mostrar una cierta medida de amable respeto en la ejecución de tal acto? ¿O es que no somos más que bárbaros? ¡Asesinó a Sejanus!, escupió uno de los hombres de Ekadon. Lo hizo, asintió Loken. Así que, ¿sencillamente lo matamos como respuesta? ¿Acaso el emperador, alabado sea su nombre, no nos enseña a ser siempre magnánimos en la victoria? El emperador, alabado sea su nombre, no nos acompaña, contestó Ekadon. Si no está con nosotros en espíritu, capitán, replicó Loken, entonces me apena el futuro de la cruzada. Ekadon miró fijamente a Loken por un momento, luego ordenó a su segundo que transmitiera un aviso a la flota. Loken estaba convencido de que el capitán de la Catulana no se había echado atrás porque lo hubiera convencido algún razonamiento o principio sutil. Aunque Ekadon, como capitán de la élite de asalto de la primera compañía, tenía la gloria y el favor de su lado, Loken, un capitán de compañía, poseía superioridad de rango. Se ha enviado una comunicación al señor de la guerra, indicó Loken al anciano. ¿Va a venir aquí, ahora?, inquirió ansiosamente éste. Se organizará un encuentro con él, indicó Ekadon en tono seco. Aguardaron durante 1 minuto o 2 una señal de respuesta. Las naves de ataque Astartes, con los motores refulgiendo, pasaron veloces ante las ventanas. La luz de tremendas detonaciones cubrió como una mortaja el firmamento meridional y se apagó poco a poco. Loken contempló cómo las sombras entrecruzadas danzaban sobre la plataforma circular en la agonizante luz. Se sobresaltó, y de improviso comprendió por qué el anciano había insistido con tanta vehemencia en que el comandante debía acudir en persona a aquel lugar. Sujetó el volter al costado y empezó a avanzar a grandes zancadas en dirección al trono vacío. ¿Qué haces?, inquirió el anciano. ¿Dónde está?, gritó Loken. ¿Dónde está realmente? ¿Es también invisible? ¡Retrocede!, chilló el anciano saltando al frente para forcejear con el capitán. Se oyó una sonora detonación y la caja torácica del anciano estalló, salpicando sangre, pedazos de seda quemada y trozos de carne en todas direcciones. El hombre se balanceó con la túnica desgarrada y en llamas y cayó por el borde de la plataforma. Con las extremidades inertes y las vestiduras rotas ondeando en el aire, cayó como una piedra por el agujero de la torre del palacio. Ekadon bajó su pistola Volter. «Nunca antes había matado a un emperador», rió. «Ese no era el emperador», chilló Loken. «Imbécil, el emperador ha estado aquí todo el tiempo». Estaba ya cerca del trono vacío y alargaba una mano para sujetar uno de los reposabrazos dorados. Una imperfección en la luz perfecta, pero no tanto como para que las sombras se comportaran correctamente a su alrededor, retrocedió en el asiento. «Es una trampa». Aquellas palabras eran lo siguiente que Loken iba a pronunciar, pero jamás tuvo la oportunidad de hacerlo. El trono de oro se estremeció y emitió una onda expansiva de fuerza invisible. Era una energía como la que había utilizado las guardias de élite, pero 100 veces más potente. Golpeó en todas direcciones, haciendo perder el equilibrio a Loken y también a todos los miembros de la Catulana como espigas de trigo bajo un huracán. Los ventanales de la torre saltaron hechos añicos al exterior en una ventisca de fragmentos multicolores de cristal. La mayor parte de la escuadra guadaña catulana simplemente se esfumó, expulsada de la torre por la explosión, debatiéndose en el aire, arrastrados por la curva oleada de energía. Uno golpeó un mástil de acero al salir, se partió la espalda y el cuerpo se perdió en la noche, dando volteretas como una muñeca rota. Ekadon consiguió arrancarse a otro mástil en el momento de verse lanzado hacia atrás. Se aferró con fuerza con los dedos de plastiacero hundiéndose en el metal para no soldarse, en tanto que las piernas eran arrastradas horizontalmente al exterior mientras aire, cristales y energía gravitatoria cayeron sobre él.
Loken, demasiado cerca de los pies del trono para ser atrapado por toda la fuerza de la onda expansiva, cayó cuán largo era al suelo y resbaló por la plataforma circular en dirección al agujero, con la blanca armadura chirriando mientras dejaba profundos surcos en la superficie de ónice. Cayó por el borde, al precipicio que descendía a pico, pero la barrera de energía lo transportó como si fuera una hoja a través del agujero y le estrelló contra el borde opuesto del círculo. Se agarró con fuerza, con los brazos por encima del reborde y las piernas balanceándose en el vacío, sujeto allí tanto por la presión de la onda expansiva como por la fuerza de sus propios brazos desesperados. Casi perdió el sentido debido a aquella fuerza despiadada, pero luchó por seguir agarrado. Una luz incipiente, verde y deslumbrante apareció con un chisporroteo sobre la plataforma frente a sus manos engarfiadas. La llamarada del teleportador se tornó demasiado brillante para contemplarla y a continuación se apagó mostrando a un dios de pie en el borde de la plataforma. El dios era un auténtico gigante, tan grande comparado con cualquier otro guerrero Astarte como lo era un Astartes en comparación con un hombre corriente. Su armadura era de un dorado refulgente, como la luz del sol al amanecer. La obra de artesanos expertos. Toda su superficie estaba cubierta de innumerables símbolos, de los cuales el principal era la representación de un único ojo abierto grabado sobre el peto. Una capa de tela blanca ondeaba la espalda de la terrible figura aureolada. Por encima del peto, el rostro aparecía desnudo con una mueca burlona, perfecto en todas sus dimensiones y detalles, resplandeciente, tan hermoso, tan realmente hermoso. Por un instante el dios permaneció allí, inmutable, hostigado por el vendaval de energía, pero sin moverse, haciéndole frente. A continuación alzó el volter de asalto que sostenía a su mano derecha y disparó al interior del tumulto. Un disparo. El eco de la detonación retumbó por toda la torre. Hubo un alarido ahogado, medio perdido en el alboroto, y luego el alboroto mismo cesó bruscamente. La barrera de energía se extinguió. El huracán perdió intensidad. Esquirlas de cristal tintinearon al caer de nuevo sobre la plataforma. Ahora que ya nada lo impelía, Hecadón chocó violentamente contra el alféizar destrozado del marco del ventanal. Estaba bien agarrado, así que usó las manos para arrastrar el cuerpo hasta el interior y luego se puso en pie. «¡Mi señor!», exclamó y dobló una rodilla en tierra con la cabeza inclinada. Al cesar la presión, Loken se encontró con que ya no podía sostenerse. Forcejeando con las manos, empezó a resbalar de nuevo por el borde del que había estado colgando. No conseguía sujetarse al refulgente ónice. Resbaló por el borde, pero una mano poderosa lo agarró por la muñeca y lo izó a la plataforma. Loken rodó sobre ella, temblando, y volvió la mirada para contemplar el trono dorado en el otro extremo del círculo. Era una ruina humeante cuyos mecanismos secretos habían estallado en su interior. En medio de las placas y accesorios retorcidos y reventados había un cuerpo humeante sentado muy tieso, con los dientes sonriendo burlones en una calavera ennegrecida y los brazos carbonizados y esqueléticos apoyados todavía sobre los apoyabrazos en espiral del trono. «Del mismo tono trataré a todos los tiranos e impostores», tronó una voz profunda. Loken alzó los ojos y el dios situado de pie ante él. «Lupercal», murmuró. El dios sonrió. «No seas tan formal, por favor, capitán», musitó Horus. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo Mercer y Oliton. Loken había descolgado una túnica de un gancho de la pared y se la ponía en aquellos momentos. «Desde luego». «¿No podría haberlos dejado simplemente en paz?». «No, haga otra pregunta mejor». «Muy bien. ¿Cómo es él?». «¿Cómo es quién, señora?», quiso saber el capitán. «Horus». «Si tiene que preguntar es que no lo ha visto», respondió. «No, no lo he hecho aún, capitán. He estado esperando una audiencia. De todos modos, me gustaría saber qué piensa de él». «Pienso que es el señor de la guerra», respondió Loken y su tono de voz era pétreo. «Pienso que es el primarca de los lobos lunares y el representante elegido del emperador. Alabado sea su nombre en todas nuestras empresas. Es el primero y más importante de todos los primarcas. Y pienso que me siento ofendido cuando un mortal pronuncia su nombre sin respeto ni título». «Ah», exclamó ella. «Lo siento, capitán, no era mi intención». «Estoy seguro de que no lo era. Pero es el señor de la guerra Horus. Usted es una rememoradora. Recuérdelo». Bueno, estos capítulos son demasiado tristes porque me mataron a mi personaje favorito de esta legión. Pero creo que eso, o sea, intencionalmente el autor ahí lo ha hecho bien,
porque era el más querido y así, y de paso el mismo Loken lo menciona en un par de ocasiones, que la gente quería escuchar de la muerte de Sejanus y de cómo vengaron a Sejanus. Entonces ahí se crea una conexión con el lector con los lectores que querían o que respetaban o cuyo favorito era Sejanus, como es mi caso. Si no es favorito, por lo menos uno lo respeta, porque hablan de él como que era el mejor de los capitanes. Militarmente solo estaba por debajo de Abaddon, que es el más peleador, claramente eso te lo dejan claro. Si bien su fuerza militar estaba por debajo de él, o sus proezas militares, Sejanus estaba tan balanceado y era tan bueno en todo, digamos que podía ser el segundo en todo. Entonces eso lo hacía un militar o un Astarte muy completo, muy... ¿Cuál es la palabra que busco? Versátil. Como que bueno para muchas cosas, para responder bien en diferentes situaciones. Podía estar bien en un debate, podía dar declaraciones, tenía conocimiento político, podía comandar fuerzas de una forma u otra. Y de paso es el personaje que más describen de entre los Justerin. O no, pues Justerin son los de Essecail. Entre el Mornival, que son los principales, ¿no? La élite de los lobos lunares. Entonces, de una forma u otra, uno llega a respetarlo. O sea, no creo que haya un lector que diga, qué personaje de mierda, lo detesto. Lo veo muy difícil. Puede haber, pero muy difícil y sería un poco extraño. Entonces, así es como aquí el autor, eso le observo con agrado, es que logra eso. Como que ganarse al lector por ese lado. De entrada te dicen que está muerto, ni siquiera te relatan en el primer capítulo cómo es que lo mataron, no te dan muchos detalles, te agarra de sorpresa. A mí, el primer capítulo yo lo había leído hace tiempo. Y claro, leo de repente, así de golpe, sin preámbulo, Sejanus está muerto y digo, ay, pero qué mierda es esto. Y a través de eso como que te ganan, te hacen dar ganas de leer más, es el hook, el gancho, es un excelente gancho. Y hasta ahora no te han contado exactamente cómo fue la venganza, cómo lo lograron vengar. Ya te han dicho que eso es lo interesante y ya saben que eso es lo que esperas, pero todavía no te lo dan. Y de este segundo capítulo, lo que me ha gustado mucho, y espero que continúe en el tercero, no me voy a spoilear, es que aquí explotan el hecho de que Loken era el que relataba este cuento de yo estuve ahí el día que Horus mató al emperador, entre comillas. Entonces en el primer capítulo te cuentan que Loken era el que siempre contaba y por lo general era Torgadon el que lo convencía para jugar, para relatar el relato, valga la redundancia. Y aquí introducen a esta otra personaje, ¿cómo se llamaba? Mercedes Oliton, que me pareció muy extraña la forma de su cabeza. No sé qué procedimiento le harán ahí a los rememoradores para que su cráneo adquiera esa geometría. Pero lo interesante es que ella va a escuchar el relato de Loken. Entonces se mantiene esta imagen de Loken como relator de los eventos. Entonces, so far, me parece que lo está haciendo muy bien como escritor y está llevando muy bien su narrativa Dan Abnett. Y estamos en los primeros capítulos. Después, a ver, ¿qué podríamos rescatar en cuanto a eventos principales de esto? Lo que el viejo le pregunta a Loken y que después esta mina le pregunta a Loken, igual lo encuentro crucial porque Warhammer no hay malos y buenos. Yo digo, todos son un poco malos y dentro de eso hay hombres que tienen sus conceptos de honor, no necesariamente buenos o correctos o adecuados, pero por lo menos son hombres correctos que se mueven según los estándares de lo que ellos consideran correcto, honorable, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que los de la herejía sean malos y los fieles al emperador sean buenos. No funciona así. Sería incorrecto verlo así. Ahí juega un poco el hecho de que hayan demonios o dioses malignos del caos. Eso, bueno, hace que uno tienda a verlos como malos, ¿no? A los herejes. Pero, en fin, la cuestión es que igual uno tiene cosas para cuestionarle al emperador. Son mega... O sea, es un poco como el discurso de Fulgrim, ¿no? Tan solo la humanidad es perfecta.
Y eso representa mucho al emperador. Fuera de que hable de la perfección y Fulgrim y Tercera Legión y qué sé yo, bla, bla, bla. El emperador es un supremacista humano. Solo lo humano es bueno, todo lo demás es caca. Y el humano tiene su derecho innato sobre las estrellas. ¿De dónde mierda saca eso? O sea, igual hay que considerar que el emperador es un megalómano. Y que haya alguien que cuestione eso, oye, pero ¿por qué no nos dejan a nosotros tranquilos? Nosotros no queremos ser de su imperio, de la humanidad, queremos estar aparte. Y claro, el emperador y el imperio no respetan ni una weá de eso. Y este tema le incomoda a Loken, que Loken aparentemente, me voy a permitir la libertad de seguir rompiendo la abstracción, dado que ya he hablado de Fulgrim y qué sé yo, tenemos idea de que Loken es uno de los buenos, digamos, de los honorables, de los que siguen su esquema de lo que son las cosas justas, correctas. Y él se incomoda con la pregunta. Entonces eso también es importante porque sabemos que Loken es de las fuerzas leales. Entonces creo que una de las ventajas de tener conocimiento del resto de Warhammer, aunque sea muy puntual, es que esos datos, o sea, datos del lore, no son la finalidad en sí. Tal vez finalidad no es el mejor término, pero ya sabemos cómo van a pasar, ya sabemos qué va a pasar. Ciertas cosas ya todas las hemos escuchado, habiendo querido o sin querer, pero lo interesante es ver, como decía en el video que hicimos con Mitsu de Fulgrim, lo interesante es saber cómo se llegó a eso y todas las implicancias que hubo en el camino, o los detonantes, o las vueltas, porque a ratos, digamos que tenemos que llegar del punto A al punto B. Eso lo sabemos. Ya conocemos el punto B, o lo buscamos, o lo leímos, o lo vimos en un video de Lore, o alguien nos contó, pero no sabemos cuál es la ruta. Entonces puede ser una línea. Oh, creo que si pongo la mano aquí, efectivamente baja el sonido. Bueno, voy a tratar de no tapar el micrófono. Si queremos ir de A a B, obviamente está la dirección más corta, la distancia más corta, la línea recta. Y con eso llego del punto A a B. Pero lo que hace la historia interesante es que nunca es así. Si fueran así, las historias del mundo serían mucho más cortas, menos interesantes y no nos tendrían ahí en la expectativa. Entonces, el camino es una cosa súper entreversada y de repente puede parecer que iba de lo más recto, pero sufre un giro drástico y vuelve y luego vuelve a ir, o de repente se pasa. Esa es la maravilla de las historias. Entonces, siento que el spoiler en Warhammer, esta vendría a ser mi conclusión, el spoiler en Warhammer no es tan grave, por lo menos a quien le gustan realmente las historias, ¿no? Y las novelas y los libros, o que juega videojuegos más por la historia, o ve series, qué sé yo, es que uno puede saber ciertas cosas, pero no es solo el saber la conclusión lo que te hace disfrutar una obra, sino todo el camino a esa conclusión, todos los vaivenes, los pormenores, los personajes que aparecen. Ese es otro detalle importantísimo. Hay personajes secundarios que de repente con muy pequeñas actuaciones o un par de líneas, un par de párrafos, hacen algo interesante que de una forma u otra perdura o te marca de alguna manera o te choquea, en fin.